Hola a todas, nuevamente nos volvemos a reunir para estudiar esta vez la era de los patriarcas. Recordemos que enseñanza bíblica cronológica divide la historia de la Biblia en 14 eras, que son espacios de tiempo para que nosotros podamos aprender, recordar y enseñar a otros toda esta historia de Dios, que es una sola historia desde Génesis a Apocalipsis. Cada una de las eras tiene dos flechas para recordarnos que Dios siempre está hablando, comunicándose con su creación y que Dios siempre cumple lo que promete. En la era de la creación vimos la vez pasada que son 5 historias donde Dios nos revela los orígenes, el origen de la humanidad, nos da el propósito por qué estamos en esta tierra y establece nuestra identidad. Nos da también la raíz del problema en el corazón del hombre, que es el pecado, pero sobre todo también nos da su plan de salvación. Al abrir nuestra Biblia, el primer capítulo que encontramos nos revela la esencia de la bondad de Dios, cómo Él prepara este lugar hermoso, abundante, que antepone a todas las necesidades de Adán y Eva antes de traerlos al jardín. Una vez que están ahí, Adán y Eva le da un propósito, les da su identidad y les da una bendición. Les da su identidad de que la imagen que deben de buscar es la de Dios, porque son creados a la imagen de Dios. Nosotros la imagen que buscamos a través de la lectura de la Biblia es la imagen de Cristo. Les da el propósito que es compartir con Él, participar con Él en el gobierno de este mundo que Dios creó. Y la bendición de fructificarse y multiplicarse para crear más portadores de la imagen de Dios. Y ellos también tienen la oportunidad de escoger si van a vivir en obediencia, reconociendo que Dios es bueno y que su palabra es verdad, o van a desobedecer revelándose a lo que Dios les ha mostrado, les ha dicho. Dios le dice que de todo árbol del huerto pueden comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Y esto es lo que el enemigo logra al entrar al jardín, implantando la semilla de la duda en Eva. Él pone duda en la bondad de Dios y en su palabra, haciéndole ver a Eva de que Dios le está privando de algo bueno y que lo que Dios ha dicho no es cierto, que no va a morir. Pero eso lo lleva a ellos a sentir la culpa, el miedo y la vergüenza del pecado. Cuando Eva sucumbió a los ojos, a los deseos de la vista, vio el fruto, tomó, comió y dio a Adán. Pero Dios siempre en su carácter de buena voluntad, de misericordia y de gracia para la humanidad, le da a Adán y a Eva un plan de salvación, donde en lugar de que Adán y Eva mueran, porque la paga del pecado es muerte, Dios provee de un sustituto al traer a un animal que Él creó, un animal que Él dijo que era bueno, y Dios mismo quien lo sacrifica. Y en la maldición que le da a la serpiente, Él esconde una bendición diciendo que Él va a mandar a uno de la simiente de la mujer para destruir por completo a la serpiente. Y en Génesis 3:21 da un ejemplo, una ilustración del sacrificio que iba a venir en Jesús al sacrificar este animal, derramar la sangre inocente de este animal para cubrir el pecado de Adán y Eva. Antes de la caída, Dios tiene una relación personal con Adán y Eva, y aún después de la caída, Dios siempre busca esa relación, esa comunicación y tener esa amistad con la creación que Él ha tenido. Dios es siempre el que une esa separación que se ha creado. Dios siempre viene al hombre buscando estar en medio de su creación. Adán y Eva ahora empiezan a multiplicarse, pero según la ley que Dios dio en Génesis 1, que todo debía de reproducirse de acuerdo a su género, ahora al ellos procrear son de acuerdo al género de Adán y de Eva, que viene con el pecado, a la semejanza de Adán y de Eva, que viene con el pecado, esa tendencia natural para el mal. También Adán y Eva tienen que transmitir la alfabetización bíblica, de dar a conocer a la nueva generación cuál es el protocolo para venir a Dios. Y es a través del derramamiento de la sangre inocente a favor del culpable, levantando ese sacrificio, ese altar. Abel lo hace a la manera de Dios, pero Caín no. Y Dios vuelve nuevamente a comunicarse, a hablar y le dice a Caín, si bien hicieras, serás aceptado. Arrepiéntete porque el pecado está a la puerta y está buscando devorarte. Pero Caín no se arrepiente, sino que mata a Abel y por eso Dios lo destierra. Y aún ahí vemos la misericordia de Dios porque le pone una marca a Caín para protegerlo de que nadie más le vaya a hacer daño. Caín se levanta y toda su descendencia, independientes, separados a Dios, prosperan económicamente, pero viven en una comunidad con violencia, con asesinatos, con opresión a la mujer. Pero Dios
Había dicho que iba a venir uno de la simiente de la mujer y él sustituye a Abel con Set. Y a partir de Set se levanta una generación que invoca el nombre de Dios, que clama a Dios y nos muestra que podemos vivir en comunión con Dios, como lo hizo Enoc, quien no conoció la muerte, sino que Dios se lo llevó. Pero volvemos a ver esa tendencia, ese defecto que tenemos de caminar por la vista. Nos dice en Génesis 6 que los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y empezaron a mezclarse, a casarse entre ellos y a irse separando cada vez más de Dios, hasta que llegó el punto en que Dios decidió destruir todo lo creado. Pero Dios vio a Noé y le participó a Noé en sus planes del futuro y le dijo lo que iba a ocurrir, y Noé creyó y obedeció a levantar esta arca donde su familia fue salvada del diluvio. Al salir del arca, Noé lo primero que hace es este altar para identificarse de que él merecía morir, pero está ofreciendo este sustituto. Y dice la Biblia que Dios percibió olor grato y decidió no volver a destruir el mundo de esa manera. Y le da este visual del arco iris a Noé para poderle darle a él ese recordatorio, ¿verdad? Que Dios estaba con él, que Dios cuidaba de él. Pasaron las generaciones y llegamos a la Torre de Babel, donde nuevamente el hombre quiere venir a Dios a su manera, así como lo hizo Caín, y busca enaltecer su propio nombre en lugar de enaltecer el nombre de Dios. Aquí es donde Dios vuelve a evaluar su creación y decide confundir el idioma, y de ahí nacen las naciones. Así es el resumen de la era de la creación, y podemos rescatar que antes de la caída Dios tenía una comunión con su creación, y aún después de la caída Dios siempre sigue buscando esa manera de tener intimidad con nosotros. Él espera esa relación personal con cada una de nosotros, y eso es lo que vamos a ver en la era de los patriarcas. La era de los patriarcas tiene como símbolo una silueta, porque lo que vemos es la vida de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y hay que recordar que aunque estamos llevando la vida de estos hombres, cada uno también incluyó la vida de las mujeres. Abraham sin Sara no iba a poder tener el hijo de la promesa. Entonces también Dios incluye a mujeres valientes en creer en él, en vivir bajo su obediencia y dirección para cumplir sus propósitos. La era de los patriarcas son 38 capítulos que nos permiten ver la historia de una familia. Nos da un acercamiento a esta familia y vamos a poder ver lo bueno, lo malo y lo horrible que cada uno de ellos cometió. Empezamos en Génesis 11:27, cuando Abraham es llamado, y terminamos hasta Génesis 50, cuando la familia ya se establece en Egipto. También la era de los patriarcas incluye el libro de Job. Es importante recordar que fue escrito para los recién liberados hebreos, cuando Moisés sacó de la esclavitud y la opresión de los hebreos de Egipto y los lleva a la tierra que Dios les ha prometido, esta tierra que le dice que fluye leche y miel. Era importante que ellos pudieran conectarse con el pasado para poder tener un entendimiento más correcto de quién era Dios y de cómo Dios trabaja en la vida de los que Él llama a su caminar. Porque en estas historias de estos hombres que vamos a ver en los patriarcas, vemos cómo Dios pasa por el proceso de transformación espiritual, donde Dios hace un llamado, da una promesa, pero entre la promesa y el cumplimiento de la promesa hay un tiempo de espera donde es un crisol por donde Dios nos lleva para esperar, para desviarnos, y saca de nosotros todas estas cosas que Dios quiere que vayamos eliminando y vayamos aprendiendo a caminar en fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Él crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces pasamos por este proceso para ir aprendiendo a caminar por fe y no por vista. Cuando Dios se le revela a Moisés en el arbusto ardiente, Él le dice: yo soy Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dios conecta la historia de los patriarcas con esta historia de ellos en el momento del éxodo, que ellos la historia de Dios con ellos no empezó cuando Moisés los sacó de Egipto, sino que viene desde mucho más atrás. Y es importante por eso que nosotros podamos recordar el pasado, lo que Dios ha hecho y lo que Dios ha cumplido. Ellos tenían que recordar y entender la relación entre Dios y Abraham, entre Dios e Isaac, porque es lo mismo que Dios está haciendo con ellos. A Abraham Dios lo saca de Ur de los Caldeos para llevarlo a una tierra que le va a mostrar. A los recién liberados hebreos los está sacando de Egipto para llevarlos a un lugar donde fluye leche y miel. Entonces era para que ellos entendieran cómo iba a ser este proceso, que no iba a ser fácil o rápido o como ellos pensaban o se imaginaban que iba a ser.
También es importante para nosotros, ¿verdad? Que nosotros entendamos este proceso, porque el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es mi mismo Dios. Y así como Dios tuvo paciencia con ellos, obró en ellos, fue fiel a ellos, Dios así se manifiesta para nosotros también. En Romanos 15:4 nos dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Lo que Dios busca al dejarnos su palabra es que nosotros obtengamos consolación a través de la verdad bíblica y que podamos ir desmantelando todas las ideas erróneas que tenemos acerca de Él y sus caminos y podamos basarnos en la verdad de su palabra. Entonces empieza diciéndonos en Génesis 11 que Abraham es hijo de Taré. Taré es descendiente de Sem, hijo de Noé, y Noé descendiente de Set, hijo de Adán. Desde ahí vemos que toda la historia va unida y tiene un propósito. Se nos explica de que Abraham y Sara no tienen hijos porque Sarai es estéril. Él ya tiene 75 años y ella 65 años. O sea, la esterilidad ya está comprobada y confirmada, ¿verdad? Ellos ya saben que no van a poder tener hijos. Ahora en Génesis 12, cuando Dios hace este llamado a Abraham, le da dos condiciones, porque amiga, antes de la bendición, Dios requiere obediencia de parte de nosotros. Y le dice a Abraham que tiene que dejar su tierra y su parentela. Y de ahí le da una bendición de 7 partes, que dice, haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás de bendición, bendeciré a los que te bendijeren, maldeciré a los que te maldijeren, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta es una bendición de 7 partes, pero no le está dando formas específicas a cuál tierra, de dónde va a venir esta nación si ellos no pueden tener hijos. Y es interesante que le dice engrandeceré tu nombre. ¿Se acuerdan que en Génesis 11, en la Torre de Babel, el humano buscando engrandecer su propio nombre? Y esto es algo que Dios nos enseña, que Él es quien enaltece al humilde y resiste al soberbio. También cuando Dios hace el pacto con David en la era del reino, Él vuelve a dar como un eco de esta bendición, diciéndole a David que Él va a engrandecer su nombre. Le dice que va a bendecir a los que te bendigan y maldecir a los que te maldigan. Le está diciendo, yo voy a proteger de ti, yo voy a cuidar de vos. Entonces Abraham da este paso de obediencia, no tiene mucha información, pero empieza a caminar por fe y empieza a caminar en obediencia. Y lo primero que hace al llegar a la nueva tierra es edificar un altar e invocar el nombre de Jehová. Recordemos que el altar lo que representaba era el sustituto, ese que había de venir, que iba a derramar su sangre a favor del culpable. Es lo que Jesús hizo por nosotros. Pero Abraham pasa por el crisol de Dios, que es cuando Dios empieza a que las circunstancias se empiezan a ver no muy favorables y sale lo que está en nosotros. Y Abraham entonces decide correr a Egipto, confiar en las riquezas de Egipto, porque donde él está, a esta tierra que Dios le había prometido, hay hambre, hay hambruna. Él se va y no solo que abandona la tierra que Dios le había prometido, sino que tira a su esposa a los leones y le dice, Sara, haceme el favor, decir que sos mi hermana para que me vaya bien a mí. No sé cómo te va a ir a vos, pero ayúdame para que me vaya bien a mí. Vemos esta característica natural en el hombre y en la mujer de la autoprotección, de tener decisiones egoístas que me favorezcan solo a mí, que es difícil para nosotros como humanidad poner a los demás primero y buscar el bienestar de los demás. Siempre estamos en esa autoprotección. Pero Dios no nos deja donde estamos, ¿verdad? Y es Dios quien interviene y a favor de Sara revela el pecado de Abraham y ellos entonces son deportados de Egipto. Y me gusta ver que Abraham, en vez de quedarse ahí y decir, ay Señor, te fallé, no merezco, ¿verdad? Que nosotros cuando fallamos quedamos como, ¿para qué voy a la iglesia? Mejor ni sigo leyendo la Biblia y empezamos a torturarnos porque la voz del enemigo también está ahí señalando y acusando. Abraham sabe a dónde acudir por perdón, a dónde acudir por dirección, y él regresa a la tierra que Dios le había dicho y vuelve a invocar el nombre de Jehová. También en Génesis 15 vemos que Dios se le vuelve a aparecer a Abraham y le dice, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será de sobremanera grande. Dios le está dando una gran promesa a Abraham, pero Abraham tiene otra preocupación. Abraham responde diciendo, ¿y quién va a ser mi descendencia? ¿Quién me va a heredar? ¿Será que va a ser este Eliezer, mi siervo? Entonces Dios le dice, ¿verdad? En su paciencia, en su amor, le dice que no, que va a ser un hijo de su carne, que va a tener esta descendencia. Y todavía lo lleva afuera y le dice que mire las estrellas, que si puede contar las estrellas, así va a ser su descendencia.
Es bonito porque Abraham está aprendiendo a caminar por fe, a ver más allá de este mundo natural. Cuando todos los demás solo miraban estrellas, Abraham todas las noches podía ver la promesa de Dios, de saber que Dios iba a cumplir esto en el futuro, en el tiempo que Dios tenía para lograr esto. Vemos que también Dios establece el pacto con Abraham, que es cuando lleva estos animales, los parten a la mitad. Y es un pacto unilateral, donde Dios viene a Abraham, así como quien dice, para que me entendas, lo voy a hacer a la manera humana. Y esta era una forma que había en ese tiempo de hacer los pactos, donde cada parte del pacto tenía que caminar en medio de los animales. Pero en este pacto en específico vemos que solo Dios caminó en medio, porque este pacto, el cumplimiento de este pacto dependía de Dios. Abraham no podía ofrecer nada a este pacto. Abraham tenía que creer en algo que solo Dios podía hacer por él y no algo que él podía hacer por sí mismo. Él de por sí no podía traer esa descendencia. Solo Dios podía abrir el vientre de Sara y traer esta descendencia que Dios había prometido. También en medio de este pacto, Dios le habla acerca del futuro, lo que dice Isaías 46, ¿verdad? Que no hay otro Dios como este Dios que habla de lo que va a hacer en el futuro y comparte con su creación estos planes que Él tiene. Que Él dice lo que Él va a hacer, lo va a cumplir. Y le dice de que su descendencia va a ser esclava y oprimida durante 400 años. Pero que no se preocupe porque después los va a juzgar y saldrán con gran riqueza. ¿Por qué era necesario que Abraham supiera esto? Él no iba a estar en ese momento de la opresión, pero era necesario que Abraham comunicara estas verdades bíblicas a la siguiente generación, a su descendencia, para que ellos entonces pudieran tener la esperanza que viene a través de las escrituras. Él entonces les comunica que esto va a suceder y nuevamente vemos que la información que Dios da no es una información específica, no le dice en qué país, cuánto tiempo, cómo lo va a sacar, sino que le va dando parte de lo que él va a hacer. Y esto me acuerda lo que Jesús nos dice a nosotros y nos deja esta esperanza, porque Jesús nos dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, Abraham es lo que Dios le está diciendo, ¿verdad? Estas tribulaciones que nosotros vamos a pasar, vamos a estar de la mano de Dios y podemos confiar en Él, que es parte de su plan y que Él tiene un propósito. Nosotros vemos entonces que Abraham está aprendiendo a caminar con Dios, que no ha sido un caminar perfecto, porque como dice en 2 Corintios, somos transformados de gloria en gloria a la imagen de Cristo. Vamos poco a poco en este proceso de transformación espiritual. Luego nos damos cuenta que realmente la espera desespera, ¿verdad? Han pasado 10 años de Génesis 12, cuando Dios empieza a caminar con Abraham, y ¿qué es lo que ellos están viendo? Que no tienen un hijo, que sus cuerpos pues se siguen envejeciendo y que ellos no ven la manera en que Dios vaya a poder tener un hijo con ellos. Entonces Sara tiene esta brillante idea de darle a Agar a Abraham para que a través de Agar tener descendencia. Y vemos que esta decisión en cuanto a que Sara no esperó la voluntad de Dios, aún hoy estamos viendo consecuencias de esta decisión que ella tomó. Entonces tenemos que aprender, ver estas vidas de estos patriarcas, que lo que Dios quiere en nosotros es aprender a enseñarnos a esperar en Él. Saber de que si nosotros, Dios nos ha dado una promesa, Él la cumplirá en su tiempo. Isaías dice, ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto a Dios fuera de ti, que hiciese por el que en Él espera. Y esto es algo que no es natural en nosotros, esperar. Natural en nosotros es dudar, tomar el control, autoprotegernos. Lo sobrenatural es la fe, es caminar en fe, en paz, esperando que Dios abra el camino o lo que Él vaya a hacer en nuestras vidas. Entonces vemos que Sara también comete sus errores y toma a Agar en esta situación. Ahora vamos que Dios sigue obrando en ellos, ¿verdad? Y cada vez les va dando más información de esa promesa que les dio en Génesis 12 y les va recordando lo que Dios ha prometido que hará, diciendo, espérense, yo sé lo que estoy haciendo, ¿verdad? En el Génesis 17, Dios entonces ahora establece una señal del pacto. Algo íntimo y personal que Abraham tiene es la circuncisión. Y le dice, él y toda su casa debe de hacer esta circuncisión. Y cada vez que ellos tuvieran un momento íntimo, un momento a solas, ellos podían ver esto algo tangible, real, en su cuerpo, que les recordaba que
no son de ellos, que ellos pertenecen a Dios. Nosotros pertenecemos a Dios y no podemos estar por la vida caminando por lo que vemos, basándonos en nuestras circunstancias, sino que basar nuestra vida, nuestras decisiones en la verdad de la palabra de Dios. Y aquí Dios entonces establece la circuncisión, también les cambia el nombre de Abraham a Abraham, que es padre de multitudes, a Sarai también. Y es interesante porque en medio de esto, Dios le vuelve a decir que de él van a salir pueblos y reyes vendrán de ti. ¿Y qué es lo que Abraham dice? Abraham dice, y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Nosotros tendemos esa tendencia a decir, por aquí es, o tal vez por aquí. Y Dios nos dice en Isaías, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, dijo Jehová. Y eso es lo que vemos con Abraham. Abraham primero pensaba que era a través de su siervo, ahora está pensando que es a través de Ismael, y Dios le dice, no, es un hijo que vas a tener de Sara y tuyo, un hijo de tu carne, de tu sangre. Y Dios ya le está dando más información respecto a esta promesa que le dio en Génesis 12 para fortalecer su fe. Y también a Sara le cambia su nombre de Sarai a Sara y dice pues que de ella es que van a salir estos reyes y por ende de ella es que va a venir esta simiente de la mujer que va a destruir a Satanás, a la serpiente. Pero aún con esta historia, aún con toda esta relación que Abraham tiene con Dios, llegamos a este nuevo episodio nuevamente que Abraham va a Gerar y lo que hace es decir, de Sara es mi hermana. Él sigue buscando cómo protegerse. Y a pesar que Dios en estos varios años, más de 20 años que tiene de caminar con Dios, Dios ha venido a él, ha calmado su angustia, le ha dicho, no tengas temor, yo estoy aquí contigo, yo soy tu escudo, yo te protejo. Abraham, a medida que camina con Dios, Dios le va revelando más información acerca de la promesa y también Dios se va revelando de una nueva forma para que Abraham confíe, aprenda a confiar, aprenda a fortalecer su fe, a agrandar su fe. Dios se le revela a Abraham en Génesis 14 como el Dios soberano, en el 17 como el Dios todopoderoso, autosuficiente. Y más adelante en el 21 como el Dios eterno y en el 22 como Dios proveerá. Aún con toda esta relación íntima y personal que ellos tienen, Abraham vuelve a esa tendencia, ¿verdad?, de autoprotección. Y en el capítulo 20 nos dice qué es lo que Abraham está pensando. ¿Por qué él toma esta decisión de tirar a Sara a los leones? Y es que él dice en el 20:11, porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mí. Esta es una idea errónea que Abraham tiene de Dios. Él está diciendo, aquí no está Dios. Aquí Dios no me puede proteger. Yo tengo que velar por mí. Entonces, igual nosotros tenemos ideas equivocadas acerca de quién es Dios o acerca de cómo Dios funciona, cómo Dios trabaja en nosotros, y eso nos lleva a la duda. Y lo mismo le ocurrió a los recién liberados hebreos, que Dios los saca de Egipto, van al desierto y al ellos no tener el agua, que es lo que dicen, ay, Dios nos sacó para matarnos aquí en el desierto, porque no entienden la bondad de Dios, no entienden que Dios tiene un plan y que ellos lo que tienen que hacer es clamar a Dios y Dios va a responderles. Entonces, que nosotros vayamos a través de la lectura de la palabra personal, yo y mi Biblia, leyendo, aprendiendo acerca de quién es Dios, vamos a ir desmantelando todas estas ideas equivocadas que tenemos acerca de Dios. Y también este capítulo nos revela desde cuándo Abraham ha instalado esta manera de protección en su mente. Y dice en el 13, y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije, esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos, digas de mí, mi hermano es. Tenía todo su plan y vive de acuerdo a este plan que él estableció, pero no puso a Dios en la ecuación. Y hay que tener cuidado cuando nosotros hacemos eso, de tomar una decisión, vivir en base a esto que creemos y Dios no está en la ecuación. Entonces Abraham aprende, Dios vuelve, se revela, es Dios quien saca a la luz el pecado de Abraham, protege a Sara y ellos entonces regresan a la tierra que Dios les había prometido. Y ahora sí, ellos tienen a Isaac, el hijo de la promesa. Y Dios ahora en el 22 le pide a Abraham a su hijo. Literalmente se nos dice que Dios probó a Abraham.
Hay que recordar que han pasado 38 años desde Génesis 12 a Génesis 22. No es el mismo Abraham que ha caminado con Dios, que ha aprendido a conocer a Dios, a conocer que Dios es fiel, que Dios es bueno, que Dios es quien protege de él. No es el mismo que empezó en Génesis 12. Esta vez, cuando Dios lo prueba y le pide a su hijo, Abraham obedece de manera inmediata, no cuestiona, y se nos dice en Hebreos que es que Abraham está seguro que Dios es capaz de resucitar a Isaac. Algo que no se había visto anteriormente en la historia. O sea, Abraham no ha visto a alguien resucitar, pero Abraham ha visto la grandeza de Dios. Y él lo que sabe y entiende es que Dios dijo, en Isaac será llamada descendencia, que de Isaac iba a venir esa descendencia como las estrellas. Entonces Abraham dice, de alguna manera, Dios me lo va a devolver. Dios lo va a devolver porque a través de Isaac está esta promesa, y por eso él puede llegar a pensar que Dios lo va a resucitar. Y cuando él ya está listo para sacrificar a Isaac, Dios lo detiene. Pero aquí es una imagen, un ejemplo de lo que Dios sí hizo con Jesús, su hijo. Dios no detuvo su mano con Jesús, sino que Jesús sí derramó su sangre inocente a favor del culpable, a favor de mí. Él tomó mi lugar, Él es mi sustituto. También que aquí es la primera vez que se menciona el amor. El concepto de amor se da en esta situación donde se está sacrificando a un hijo. Es bonito ver que el amor de Dios lo lleva a estas situaciones de tener esa comunión con nosotros, lo lleva a estas decisiones por amor a nosotros. Entonces ya de ahí nosotros podemos ver que han pasado, en el tiempo que Dios le da estas promesas a Abraham, Génesis 12, a el nacimiento de Isaac, pasaron 25 años. A veces nosotros creemos que la cosa fue más rápida, pero fueron 25 años esperando esta promesa. Abraham tiene a Isaac, Isaac tiene a los gemelos. Isaac pasó 20 años esperando que su esposa quedara embarazada. Y es interesante que cuando uno lo lee en el 25, es el mismo versículo, dice, oró Isaac y concibió Rebeca. Pareciera que fue rápido, ¿verdad? Pero ya cuando sacamos las cuentas nos damos cuenta que Isaac también pasó por ese crisol, ese tiempo de espera, 20 años, donde él también pidió a Rebeca que se postrara como hermana. También nos deja ver la mansedumbre que tuvo Isaac cuando le estaban quitando los pozos. Entonces hay un tiempo de espera donde Dios está formando el carácter que Él quiere sacar en nosotros, preparándonos para ese siguiente paso que Él va a hacer con nosotros y formando la imagen de Cristo en nosotros. A Isaac también, bueno, a Rebeca, Dios también le revela el futuro, diciéndole que en su vientre hay 2 naciones y que el mayor servirá al menor. Dios escoge a Jacob desde el vientre de Rebeca, y al leer la vida de Jacob, uno dice, ¿y por qué lo escogió? Pues, porque Jacob desde su nombre nos deja que es engañador, que él es manipulador, y Dios nos da un acercamiento, ¿verdad? De todas estas decisiones que Jacob va tomando, y uno se pregunta, ¿y por qué lo escogió? Y realmente es porque no hay nada en el hombre para que el hombre se gloríe. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y a Jacob, por las decisiones que él toma, él es exiliado de esta tierra que Dios tenía para él y va a vivir con su tío Labán. Pasa 21 años en el exilio, también en este tiempo de espera, aprendiendo a reconocer la voz de Dios, aprendiendo a obedecer a Dios, y Dios no tira la toalla con él. Sigue viniendo a él, hablándole a él, dirigiéndole, fortaleciendo su fe. Entonces vemos que siempre entre lo que Dios da una promesa y el cumplimiento de la promesa, hay un tiempo de espera que no es en balde, sino que Dios trabaja en nuestro carácter, limpia nuestro corazón, nos prepara y va formando la imagen de Cristo en nosotros. De Jacob se casa con 2 hermanas y tiene 2 concubinas. De estas 4 mujeres nacen 12 hijos varones que vienen a ser los 12 patriarcas de Israel. De estos 12 hijos, Dios también nos da un acercamiento a la vida de José, donde aprendemos el mismo principio de la promesa que le hace a sus 17 años, con estos 2 sueños que le da a José, pasan 22 años al cumplimiento.
en ese crisol, en esos desvíos, José pasa de ser el hijo consentido, favorito, a ser esclavo, a ser prisionero, hasta finalmente llegar a donde Dios lo había llevado a ser el primer ministro de Egipto. Y aprendemos acerca del perdón, cómo José puede perdonar de tal manera a sus hermanos, que ni sus hermanos pueden entender este perdón completo que José les provee. Es porque José puede ver que sobre la maldad de sus hermanos está la mano poderosa, soberana, invisible de Dios, llevando las cosas en su plan soberano que Dios tiene para la vida de cada uno de nosotros. Y podríamos creer que Dios entonces escogió a José, pero no, nos da de que Dios escogió a Judá para que de él vinieran los reyes y para que él viniera Silo, como lo dice en Génesis 49, 10, que dice: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. ¿Por qué Dios escoge a Judá? Porque no hay nada que el hombre pueda hacer para gloriarse, ¿verdad? Y se complace por su misericordia que Dios nos incluye en su historia y nos aparta para él. También la era de los patriarcas también nos enseña acerca del sufrimiento, ¿verdad? El sufrimiento que es parte de vivir en un mundo caído. Vivimos en un mundo caído donde hay pecado, donde el gobernador de este mundo es Satanás. Entonces vamos a pasar por sufrimiento, y está el sufrimiento que es autoinfligido, sufrimiento que yo me lo causo a través de mis malas decisiones, a través de por no saber esperar, como lo que le pasó a Jacob, las cosas que le pasan a él, las consecuencias de sus decisiones. También está el sufrimiento que es causado por otro, que es lo que vive Agar, por ejemplo. Ella sufre el maltrato, el abuso de Sarai. Dina es violada. También José sufre las consecuencias que otros hacen en él. También está el sufrimiento que es que Dios lo permite con un propósito superior, un propósito eterno, como el sufrimiento que vive, que podemos leer y ver en el libro de Job. En el libro de Job. Vemos entonces que Dios tiene un plan con nosotros cuando Él nos llama. Hay un tiempo de espera, y hay un tiempo de espera que nosotros debemos de aferrarnos a Él, estando persuadidas de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El Satanás nos acusa, quiere que nosotros nos desviemos, quiere que nosotros nos desmotivemos, nos apartemos, pero Dios es fiel. Cuando Él nos llama, Él cumple el propósito en nosotros y no nos deja. Es la fidelidad de Dios quien nos lleva de la mano, ¿verdad? No es mi perfección o mi perfecta obediencia. Sí buscamos diariamente esta obediencia que agrada a Dios, buscamos su dirección, su sabiduría, pero sabemos que tenemos un corazón engañoso y perverso que nos lleva al pecado, que nos lleva a caminar por la vista. Entonces tenemos que redirigir diariamente este tiempo en la palabra de Dios, en oración, buscándole a Él diligentemente, en forma disciplinada, intencionalmente, para que Él nos vaya dirigiendo paso a paso. Para finalizar la era de los patriarcas, tenemos la conclusión en Hebreos 11:13, que dice que tanto Abraham como Isaac y Jacob, ninguno de ellos vivió en esta tierra que Dios prometió de forma apropiada. O sea, ellos no eran dueños de esta tierra, ellos vivieron como peregrinos, pero creyendo y viendo esa otra ciudad que Dios cuyo arquitecto es Dios. De tal manera que cuando Jacob muere estando en Egipto, él le pide a José que lo vaya y lo entierre en la tierra que Dios dio. O sea, llega a tener esa fe de decir: no, a mí me regresan porque mi Dios me dijo y yo voy a volver. José, al morir, él dice: yo sé que Dios los va a visitar, y cuando él venga me llevan mis huesitos de regreso a la tierra que Dios prometió. Entonces en Hebreos se nos dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Que realmente ellos pudieron ver más allá de sus circunstancias, pudieron ver más allá de este mundo terrenal, pudieron ver esta eternidad que Dios nos ofrece. Y vemos que Jesús nos dice a nosotros que en la casa de su Padre hay muchas moradas y que Él se va para preparar un lugar para nosotros,
que va a volver para llevarnos, para que donde Él esté, nosotros también estemos. Y es algo que lo vimos en Génesis 1. Dios preparó el lugar antes de llevar a Adán y a Eva. A Abraham lo saca para una tierra que Dios le va a mostrar. A los recién liberados hebreos los saca de Egipto para llevarlos a una tierra que fluye leche y miel. Entonces lo mismo para nosotros. Nosotros estamos en esta tierra como peregrinos, que todos los días podemos recordar, no son estas riquezas terrenales las que me van a dar satisfacción y alegría. Tengo que ir a Dios, tengo que ver más allá y empezar a vivir mi vida hoy plantando para la eternidad. Lo que yo haga hoy va a determinar mi mañana, y no solo el mío, sino el de las generaciones futuras. Y por qué es importante que nosotras conozcamos su historia para que la podamos transmitir a los demás. Nosotros entonces en la era de los patriarcas podemos ver esa intención que Dios tiene de tener una relación personal e íntima con nosotros. Y podemos ver que la tuvo con Abraham, con Isaac y con Jacob, y que ellos no fueron perfectos, y aún así Dios no los desechó ni los eliminó de su lista, sino que tuvo paciencia con ellos, tuvo amor con ellos, les contestaba cada vez que ellos clamaban a Él, y que nosotros entonces también podemos tener esta relación con Dios que Él anhela tener con nosotros. Es Él quien reduce esa distancia para que nosotros podamos venir a Él. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de Jesús. Entonces, amiga, esto es lo que creemos y en esto nos basamos nuestra fe, en saber de lo que Jesús ya hizo por nosotros y este lugar que Jesús está preparando para nosotros. Así que gracias.